Bueno gente, ¿cómo andan? Hoy vamos directo al grano, vamos a ver por qué las campañas de marketing, las campañas de prospección que estamos realizando en LinkedIn no están dando los resultados esperados, cuáles son los errores más comunes que cometemos en esta etapa y cómo podemos solucionarlo. Bien, nosotros ya tenemos más de 2 años de experiencia gestionando este tipo de campañas, por ende tenemos la experiencia suficiente como para decirles qué hacer, cómo actuar y cuáles son los errores más comunes que se cometen. Bien. Antes que nada, algo que es muy importante, tu campaña de prospección no falla por el mercado, falla porque algo estás haciendo mal. O sea, la prospección es un método de adquisición de clientes que funciona desde hace siglos, es decir, es el primer método de adquisición de clientes que se ha utilizado en todo el mundo, gente ofreciendo su servicio uno a uno, solo que en este caso lo hacemos de manera virtual. Bien, si tu campaña de prospección no está fallando, no es que, perdón, está fallando, no es que el mercado te odia y no es que tenés mala suerte, sino que hay algo que estamos ejecutando mal y probablemente estés cometiendo alguno de los errores que te voy a mencionar a continuación. Bien, el primero y el más obvio de todos, volumen insuficiente. No me quiero centrar demasiado acá porque, bueno, es algo que en todos los videos que vas a ver de prospección lo van a mencionar. Y obviamente ningún video o estrategia te va a servir si el volumen de contactos que estamos haciendo es insuficiente, ¿no? Obviamente el volumen niega la suerte, no lo vamos a negar, término que popularizó Alex Hormozi. Sin embargo, no solo hay que centrarse en esto, ¿bien? Esto es algo obvio, obvio siempre tenés que preguntar, ¿cómo puedo hacer 10 veces el volumen que estoy haciendo? Pero no es lo único a mejorar, ¿bien? Todos los videos que he visto, por lo menos de prospección, que hablan sobre este tema, se centran demasiado en el volumen, cuando realmente es importante, pero si no cumplís las siguientes cosas que te voy a mencionar, de nada te va a servir tampoco. Entonces, vamos al resto de problemas y a esto lo vamos a pasar rápido porque considero que es algo obvio, ¿no? Lo primero que vamos a hablar, calificación de los leads, ¿bien? No podés agendar con cualquiera. Un pipeline lleno de basura es peor que un pipeline vacío, porque te da una falsa sensación de progreso, ¿bien? De nada te sirve, y te lo digo desde lo más cercano de mi corazón, agendar 1 millón de reuniones a la semana si son con prospectos que no están bien calificados, es decir, que no tienen el capital, que no cumplen las características del cliente ideal. Entonces, estamos generando tantos desgaste en el equipo, desgaste mental, desgaste de energía, el cual incluso es contraproducente, porque te da una falsa sensación de progreso, estamos agendando algo, cuando en realidad esos prospectos nunca van a ser cerrados porque no han sido calificados en primer lugar. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado y prestar atención a tener un proceso de calificación claro, ¿bien? Para que las reuniones que agendemos realmente valga la pena atender. Yo siempre digo para mis clientes, trabajo para que tengan menos reuniones, no más, pero obviamente de mayor calidad, ¿no? Por eso tenemos clientes que de 4 reuniones que agendan, 3 cerramos, pero no me quiero centrar en eso. El objetivo es tener reuniones sí, pero de la máxima calidad posible. ¿Cuál es el proceso de calificación que seguimos nosotros y que te recomiendo llevar a cabo en esta etapa? Uno, que esa persona debe estar interesada en tu producto o servicio o tener un dolor relacionado al mismo. Bien, que lo voy a luego combinar con otro de los puntos que menciono. ¿Qué es lo que sucede? Si la persona no está interesada o no tiene un dolor en el servicio y agenda por curioso, realmente es complejo que se termine ejecutando la venta. Y por eso es importante en la conversación que la persona demuestre un interés o tenga un dolor relacionado al servicio y que se soluciona con el mismo. Segundo lado, que esté capacitado económicamente para hacer la inversión. ¿Esto cómo lo vamos a ver? Bien, mediante el formulario previo a la agenda que vamos a colocar en Calendly. Bien, ¿qué tipo de preguntas vamos a dejar? Bueno, ¿cuántos clientes tienes actualmente? ¿Cuál es el ticket promedio de sus servicios? Bien, ¿cuántos años tienes en la industria? Y todo eso nos va a dar un indicio claro de que la persona está capacitada o no económicamente para hacer la inversión. Esto es recontra importante. Si quieren un modelo, pídanme el Calendly nuestro para que lo revisen y lo vean. Pero uno de los pasos más importantes es este. Sumado a que Sales Navigator nos brinda una facturación anual estimada de las empresas que contactemos. Entonces, bueno, ese es otro método, otra metodología que también sirve. Pero en Calendly nos vamos a quedar 100% seguros de que bueno, la persona tiene interés, ¿no? Porque si no, o sea, vos podés tener el mayor dolor del mundo que si no tenés el dinero para realizar la inversión,
es muy complejo que lo terminemos cerrando. Por ahí sí, tenés unas habilidades de venta muy grandes y podés hacer que saquen un préstamo para pagar tu servicio, está bien, pero generalmente está bueno por ahí que si nos vamos a reunir, invertir tiempo en un prospecto, sea con alguien que esté capacitado y no debamos presionarlo tanto para que pague, ¿no? Y por último, acá repetí capacitado económicamente para hacer la inversión, esto es que cumpla las características de cliente ideal. Esto es recontra importante también. Tienes que hacer una revisión manual de cada prospecto que agende, literalmente, en la cual te asegure de que estás hablando con la persona, con el cargo correcto, de la empresa correcta, de la industria correcta, por último del tamaño de organización correcta. Son los 4 aspectos que tenés que ver sí o sí y para agendar, bueno, con empresas potencialmente interesadas. Bien, este es el criterio que utilizamos de hecho para todos nuestros clientes y nos permite aprovechar cada reunión que tenemos. En conclusión, te tenés que asegurar de que cada prospecto que agenda una reunión, uno, cumple las características del cliente ideal, lo que te menciono acá, lo vamos a hacer mediante una revisión manual, post agenda. Dos, esté capacitado económicamente para hacer la inversión, lo vamos a intuir mediante LinkedIn, que nos da una facturación anual estimada, pero no vamos a terminar de cerciorar en el formulario previo a la reunión. Y 3, debe estar interesado o debe tener un dolor relacionado al servicio que ofreces. Recontra importante estos 3 puntos y cada uno tiene sus peculiaridades y hay que saber trabajarlos, ¿no? Luego de eso, el segundo error común que veo, la falta de personalización. Bien, la época de los mensajes genéricos ya murió. Bien, ya murió la época que automatizabas LinkedIn, enviabas, no me acuerdo cuánto eran, pero si no me equivoco, 1000 conexiones al mes, contactabas a todo el mundo y como el volumen niega la suerte, agendabas algunas reuniones. Esa época ya murió. O sea, con el nivel que alcanzó la inteligencia artificial, personalizar es la nueva barrera de entrada. O sea, es solo una barrera de entrada. Para que la gente literalmente vea tu mensaje, tiene que lucir personalizado o tiene que serlo. El que no lo hace hoy directamente ni aparece. Hoy en día la personalización es la barrera de entrada para contactar con prospectos. Si suena muy genérico, es imposible que te den bola. Imposible. Bien, de hecho, un mensaje robótico termina espantando a los prospectos y termina generando mala reputación a tu empresa, literalmente. Entonces, la época de enviar contactos masivos a todo el mundo y sin tomarse el tiempo de personalizar o haciendo una personalización genérica o básica ya no va más. Bien, por lo que digo en el último punto, no debe sonar robotizado. A veces, por hacerlo demasiado perfecto, se pierde lo natural. Y eso es algo que no te debe pasar bajo ningún concepto. Muchas veces más cuando estamos iniciando quizás, a la hora de prospectar, queremos hacerlo tan perfecto que suena muy robótico. Y eso no está bueno. La persona debe sentir que está hablando con un ser humano y no con un robot porque los robots no venden. Bien, es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. A veces queremos hacer todo perfecto, lo mejor es lo más natural y cercano. Bien. Para personalizar, ¿qué te recomiendo? Usar la inteligencia artificial, te va a ahorrar un montón de tiempo y si no sabes utilizarla, aprende a hacerlo. Nosotros al inicio, imagínense, personalizábamos a mano, bien, lo cual nos daba muchísimo trabajo. Ahora con la inteligencia artificial esto se hace mucho más sencillo y lo hace muy bien. Sí, tened cuidado de que no suene muy robótico porque es un error que puede tener la inteligencia artificial, ¿no? Pero si la sabes utilizar, te sirve un montón. Como mencionaba anteriormente, mientras más humano y natural suene, muchísimo mejor. Y el prospecto no debe darse cuenta de que estamos usando la inteligencia artificial. Si se nota demasiado, perdiste el juego. Es así, ¿no? Otro error muy común que comete la gente es hablar de características y no de resultados. Bien, ¿a qué voy con esto? A nadie le importa tu software. Generalmente, si tiene una funcionalidad que extra, si tiene un módulo extra, si tiene un desarrollo de no sé cuántos años, a nadie le importa. Tu software, tu API, tu dashboard, tu servicio, tu vida. A nadie le importa. O sea, todos tienen una razón egoísta para ingresar a una reunión. Si no, no te darían su tiempo. Nadie da su tiempo por nada y los humanos, en general, el motor que tienen es una razón egoísta, que eso es lo que vos tenés que tocar a la hora de prospectar.
Siempre, siempre, siempre habla del resultado que van a conseguir trabajando contigo, no del producto. ¿Bien? En Making Leads hemos cerrado decenas de clientes que antes de la call no tenían ni la menor idea de lo que hacíamos, solo el resultado que van a conseguir con nosotros. Y de hecho, muchos, y suele pasar, que no les interesa particularmente cómo vas a ayudarlos a escalar, cómo vas a ayudarlos a crecer. Les interesa qué resultado van a conseguir trabajando contigo, y esa es la razón egoísta que tienen para agendar. ¿Bien? Nunca hablemos demasiado técnico, nunca hablemos de las características particulares de nuestro servicio, sino que hablemos de los resultados y la transformación que va a vivir un cliente al trabajar contigo. Y esto, ¿cómo lo vamos a ver? Conociendo su razón egoísta. Bien. Hay que tenerla muy en claro antes de prospectar, antes de ejecutar una campaña, cuáles son los dolores particulares del cliente que podemos tocar, cuáles son las soluciones que tiene nuestra plataforma o nuestro servicio. Yo mencioné en cuestiones relacionadas al software debido a que, bueno, es la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Pero tenés que tenerlo bien en claro porque esos son los puntos que vas a tocar más allá de tu software en particular o de tu servicio, ¿no? Todos los prospectos que agendan una reunión no lo hacen para hacerte un favor. Acá nadie va a subirse a una reunión contigo porque quiere hacerte un favor. Lo hacen por una razón egoísta. Y antes de iniciar, tienes que saber a la perfección cuál es. Puede ser ganancia económica, ahorro de tiempo, disminución de costes, entre un montón de opciones más y razones egoístas que pueden llegar los clientes. Generalmente estas razones vienen consigo o se pueden relacionar con los pecados capitales que tienen el ser humano, así que si no sabes cuál es la razón egoísta, seguramente vaya por ese lado, la envidia, si es un servicio fitness, la gula, la lujuria, entre un montón de cuestiones más, pero ten en cuenta esto. Otra cosa, ¿y por qué digo que el volumen niega la suerte? Sí, pero hasta cierto punto. Otro error muy común es no medir nada. O sea, yo caí en este error, pensaba que con más volumen llevaba más resultados, pero si tu tasa de agenda es mínima, por más esfuerzo que metas, no sirve. Hay que medir cada etapa del proceso o vas a seguir ciego. Literalmente, en un inicio, cuando empecé con la agencia, yo decía, bueno, el volumen niega la suerte, voy a enviar 300 correos al día. Sí, 300 correos al día. Sin personalizar, simplemente le cambiaba el nombre, capaz le añadía el nombre de la empresa. 300 correos al día porque el volumen iba a la suerte. Entonces, a empresas de tecnología. Y los resultados fueron pésimos. Literalmente no agendaba prácticamente nada y me daba me daba muchísima bronca y dedicaba muchísima energía a cumplir con esa misión y no me daba los resultados que buscaba. Entonces, no te ciegues solo con el volumen ni de la suerte. Obviamente es lo más importante, te lo mencioné anteriormente, pero si no medís nada, estás perdiendo el juego por esas cuestiones que te digo, ¿bien? Si tu mensaje, si con 200 mensajes no agendas una reunión, ¿qué te hace pensar que con 200.000 vas a agendar? O sea, no tiene sentido. A la hora de escalar una estrategia de prospección, por lo menos, o mínimo que funcione inclusive, necesitamos una prueba de concepto en chiquito y cuando funcione lo escalamos en grande, que es la recomendación que te voy a dar ahora. Obligatoriamente debes medir y analizar cada etapa del proceso. Bien, tasa de conexión, tasa de respuesta, tasa de agenda y tasa de cierre son los más importantes. Bien, a la hora que funcione un sistema de adquisición de leads, y lo más importante va a ser la tasa de agenda, ¿no? Más que el resto de tasas, pero todo nos va a permitir optimizar el proceso, ¿no? Y la tasa de cierre es lo más importante para tu negocio. Recomendación, y es lo que les decía que les iba a recomendar ahora, haz una prueba de concepto. Y sí, y solo si, me gustaría añadirle, y sí, y solo si funciona, escala. Bien, si no, no lo hagas. ¿Qué es mejor o qué haría yo en vez de enviar los 300 correos diarios que enviaba, que los enviaba a mano? De hecho, imagínense. ¿Qué haría yo? Probaría en pequeño varias estrategias, vería cuál es la que mejor resultados me da, midiendo cada etapa del proceso y luego cuando tenga la más efectiva y que tenga un mínimo de un 3% de tasa de agenda, a ver, entre un 1 a un 3% es una tasa, digamos, aceptable, un 1% sí un poco baja, pero bueno, si tu servicio es high ticket y no buscas vender masivamente está bien, porque no vas a tener que hacer tantos contactos tampoco.
Hace eso y cuando encuentres la que mejor funciona para tu oferta específica, para tu nicho específico y tus peculiaridades o las peculiaridades de tu empresa, ahí sí escalala y crecerla mucho más. ¿Bien? Pero de momento lo ideal es hacer una prueba de concepto, probar distintas estrategias y ver qué mejor funciona. Y yo descubrí, luego de hacer esto y luego de pasar este proceso, que lo que mejor funcionaba para mí no era contactar con todo el mundo, es decir, enviar 300 propuestas genéricas a todo el mundo, sino de contactar a 10, 20 empresas, pero de forma hiper personalizada. Eso me dio mucho mejores resultados. Bueno, acá tenemos el documento de métricas que utilizamos para comentarles cuáles son las métricas que nosotros medimos como empresa. La tasa de conexión es importante, nos va a indicar si el perfil está o no optimizado. La tasa de respuesta, a ver si la personalización que estamos utilizando funciona y no suena demasiado robótico. La tasa de demo, que es la tasa de agenda, bien, en primera instancia. La tasa de strategy, antes utilizábamos 2 reuniones para vender, ahora 1, pero bueno, lo medimos las dos, son cuántas personas están interesadas en tener una strategy y luego reunirnos por primera instancia. Y luego la tasa de cierre, bien, todas métricas que medimos y que te recomiendo que midas. Por otro lado, falta de seguimiento, ¿bien? No porque seamos pesados, sino porque mucha gente literalmente no vio el mensaje, lo olvidó, no tuvo tiempo de responder. A mí me pasa cuando me prospectan, a veces me mandan un mensaje medio largo, o por lo menos lo veo rápido y no le doy mucha bola, y cuando me hacen el seguimiento ahí recién me centro en leerlo. Entonces, la mayoría de veces que una persona no te contesta, no es que no le interese el producto, no le interese el servicio. Generalmente quizás no lo leyó, se le pasó, lo olvidó, dijo después le responde, nunca te respondió. Entonces el seguimiento es recontra importante. Y en base a la perspectiva que tenemos nosotros y la mentalidad que tenemos como empresa, seguimiento es respeto, no es insistencia. Mientras más originales sean mejor, esto es obvio. Y ya te voy a mostrar cómo lo hacemos y que te recomiendo que hagas vos en tu caso en particular, ¿no? Y la mentalidad que debemos tener es, mi producto es tan bueno, pero tan bueno, que realmente estoy haciéndole un favor ofreciéndolo, porque el costo que tiene el producto monetario es muchísimo menor al valor que va a conseguir esta persona con nosotros, ¿bien? De hecho, obviamente, a ti te pagan justamente por eso, y ese es el objetivo que tienes que tener como empresa, que el coste de tu servicio sea mucho menor al valor que pueden obtener tus clientes al trabajar contigo, ¿no? Entonces, por eso, de hecho, no hacer seguimiento sería inmoral bajo esta mentalidad. Porque si vos no ofreces un servicio el cual le da mucho más valor que precio que tiene, no le estás haciendo un favor a la persona. De hecho, la estás desfavoreciendo. Entonces, esa es la mentalidad que hay que tener a los seguimientos. Y he visto o sea, vas a perder muchas más ventas por no hacer seguimiento que por hacerlo y querer sonar y pensar que sonas pesado. Bien, es mejor que te recuerden por insistente y no por dormido. Modelo de seguimientos. Primero, tienes que tener un modelo de seguimientos claro y replicable en lo posible. Que sean fáciles de replicar y que también, dependiendo del medio de comunicación que utilices, si puede ser en varios medios mejor. Mientras más Mientras más originales e innovadores sean, mejor. Y evita, por favor, los seguimientos genéricos. Los seguimientos de hola, espero que estés teniendo un buen día. Sé que seguramente has estado muy ocupado. Entonces, nada, tuviste tiempo de ver mi mensaje. Eso, trata de evitarlo. Si hay que usarlo, bueno, lo usás alguna vez, pero trata de evitarlo. Lo que te recomendaría utilizar, por ejemplo, son audios. Audios, por ejemplo, en LinkedIn, bueno, pueden funcionar bien. Videos, bien, emojis, memes, GIFs o incluso mensajes personalizados. Bien, son otras opciones que te recomiendo y te van a permitir tener seguimientos un poco más efectivos y originales, porque todo el mundo envía los seguimientos genéricos. Está bueno por ahí destacar y enviar distintos tipos de seguimiento, ¿no? Que he puesto un ejemplo, un mensaje de seguimiento malo. De hecho, este lo saqué literalmente de uno que utilizábamos antes en Making Leads. Hola, nombre, sé que seguramente estás hasta arriba de trabajo y quizás nuestra conversación anterior se te haya pasado por alto. Solo quería retomar el contacto para asegurarme de que no perdamos la oportunidad de hablar unos minutos si te interesa el servicio. Si crees que no es el momento, no hay problema. Como digo, esto no necesariamente es algo malo, pero hay una forma de hacerlo mejor, ¿bien? O sea, más que malo, acá pondría no tan bueno, literal, no tan bueno.
no es malo, es mejor enviar esto a que no hacer seguimientos, literalmente. Pero algo mejor es enviar un meme, por ejemplo, como puede ser este caso, con algún mensaje arriba, ¿no? Es por ahí inclusive mejor. Hola, pudiste revisar lo anterior y le mandas este meme, te aseguro que la tasa de respuesta a este mensaje va a ser mucho mayor que la de este mensaje. Y te va a generar muchísimo menos rechazo en las personas que contactes, ¿no? Y por último, pero no menos importante, es algo que nosotros denominamos el ambiente de la llamada o lo que rodea a la llamada en sí. El ambiente de la llamada es lo que rodea a la misma una vez fue agendada. Se compone del proceso pre-llamada, la estructura del calendar efectivo y el post-llamada. Sin pre-llamada es muy probable que tu show-up rate sea bajo. Sin una estructura de Calendly, la calificación pobre, y sin post-llamada perdés potencial de ventas. Nosotros a nuestros clientes les brindamos toda esta información para que puedan aplicarla y en qué consiste o cómo vamos a trabajar cada etapa del proceso. En el proceso de ventas vamos a medir tres cuestiones. El seguimiento pre-llamada. El seguimiento pre-llamada es muy importante porque nos va a permitir tener una tasa de asistencia alta. De hecho, con nuestro proceso pre-llamada hemos conseguido un 95% de show-up rate en promedio a las reuniones agendadas por nuestro equipo. Entonces, es importante tenerlo porque sin seguimientos, y de hecho con los clientes que no siguen los seguimientos, la tasa de asistencia baja pero un montón, se desploma por los suelos. Porque muchas veces la gente no encuentra el link, no sabe cómo ingresar, y no es que no estén en la reunión o se meten a chats diferentes, entonces hay que tener comunicación directa, ¿no? ¿Qué te recomiendo acá? Hacer varios seguimientos, en lo posible aportar valor. Si puedes compartirle un caso de éxito previo a la reunión, muchísimo mejor. Y hacerlo por diferentes medios, por correo, por LinkedIn, por donde se te ocurra. Bien, pero es muy importante ir testeando, ir trabajando siempre con el show up rate y bueno, ir midiendo esta tasa de asistencia a ver cómo viene funcionando los seguimientos prellamada, porque también es un bajón agendar una reunión y preparársela, ponerse a armar la reunión y todo para que el prospecto no asista. Entonces, importante tener esto en cuenta. Calendly efectivo es una estructura que nosotros vamos a seguir para calificar más al lead que agende, y bueno, nos va a servir justamente para eso. Tener información extra y conocer mejor la situación puntual del lead. Bien, tanto la calificación económica que les mencioné un poquito más arriba, como para conocer mejor la situación del prospecto, y nos va a dar más información para poder tener una reunión mejor. Y una reunión mejor no es una reunión mejor pensando en para venderle, porque está bien, obvio, todos queremos vender más, todos queremos generar más ingresos, pero si conoces mejor la situación del lead, vas a poder encarar y hablarle directamente a los dolores de esta persona, que todos quienes agendan tienen un dolor profundo que quieren solucionar contigo, y bueno, vas a poder ser el vehículo y ofrecérselo de la mejor manera posible. Y por último, el post llamada. Bien, esto nos ha permitido aumentar la tasa de cierre. Nosotros cuando lo hemos aplicado, también es un recurso que lo hemos trabajado con nuestros clientes, hemos conseguido un por 3 de facturación mensual, literalmente aplicando un esquema de seguimientos post llamada. ¿Bien? Ten en cuenta de armarlo, crealo, seguilo y adaptalo a la etapa del prospecto, tanto en caliente, en frío y en templado, ¿sí? Eh, no dejes que se te vayan los prospectos a las reuniones. ¿Por qué? Porque muchas veces no vas a cerrar la llamada. Y está bien, es normal. Yo de hecho no soy muy proclive de presionar mucho a la hora de cerrar y que me paguen directamente en la reunión, ¿sí? Entonces, tener una estructura post llamada nos va a permitir aprovechar todo ese, digamos, todo ese volumen de reuniones que estamos teniendo para no tener miles de reuniones al pedo. Entonces, tener una etapa de seguimiento nos va a permitir, bueno, uno, saber cuál es la objeción final que tiene un prospecto si no lo presionaste para que paguen la llamada, que por lo menos es algo que nosotros no hacemos. Y dos, bueno, aumentar inclusive la tasa de cierre y poder ver opciones, poder ver, bueno, mira, realmente el precio así no me sirvió, podemos negociar de hacer esto, podemos negociar de hacer lo otro. Así que te recomiendo que tengas una estructura pues llamada efectiva, que la utilices, que sigas contactando con prospectos. Nosotros estamos contactando con prospectos con los cuales tuvimos reuniones hace más de un mes. O sea, imagínense
todo el tiempo y todos los seguimientos que podemos hacer, y al fin y al cabo es más volumen de contactos que podemos hacer, tanto caliente, frío y templado. No vean la prospección solamente como la prospección en frío, pura y dura, contactar a gente por LinkedIn y listo. No es solo eso, sino que es digamos, la cantidad de contactos con leads que hacemos. Y leads es un potencial cliente para nuestro negocio. Vean, un lead es eso. Entonces, bueno, chicos, aquí la presentación de hoy. Espero que les haya servido, espero que lo utilicen y espero que puedan optimizar sus campañas de prospección en base al video y en base a nuestra experiencia también. Les mando un abrazo.